Bueno, y en estos testimonios está la herida abierta de América Latina, está todo lo que está mal con nuestro continente, porque están los países expulsores, pero también las respuestas insuficientes de los distintos estados, y también esta cosa de secretismo que hay en torno al tapón del Darién, que exhibe justamente todos los errores, toda la xenofobia, todas las formas de disminución y discriminación de tantísimos caminantes en nuestro continente. Vamos a hablar con Tamara Taraciuk, que es directora para las Américas de Human Rights Watch, también con Jesús Delgado, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral venezolano, activista venezolano, y René Andrés Facio, activista cubano en la Argentina. Convocamos a un venezolano y a un cubano porque hay muchísimos ciudadanos de esos países hoy encarando esta ruta tan pero tan peligrosa. Pero antes, Tamara, te quiero pedir el contexto. ¿Qué es el Darién y cuál es la situación a la que se enfrentan quienes lo van a cruzar? La selva del Darién es, te diría que el lugar más trágico de la migración, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en América Latina. Está, como vimos, en la frontera entre Colombia y Panamá, y a lo que se enfrentan los migrantes es lo que vimos. Es un drama diario de abuso, de robos, de violencia sexual, de condiciones climáticas adversas, y a esto se ven forzadas en gran medida muchos migrantes porque no tienen otra manera de llegar hacia Estados Unidos por la imposición de visas más recientemente por México, por algunos países centroamericanos. Lo vemos con el caso de los venezolanos, que han aumentado dramáticamente en la cantidad de quienes están cruzando. Y estamos viendo acá, yo te diría, el lenguaje que nos dan las personas a las que entrevistamos allá, nos dicen: estamos en el infierno mismo. Y yo creo que ese es un resumen de la gravedad de lo que estamos viendo en materia migratoria en la región. Pero para elegir encarar un infierno, tenés que estar huyendo de otro que considerás peor. Porque muchos de ellos dicen conocer, quizás no en toda su dimensión, pero conocer algo sobre las peligrosidades del tapón del Darién que enumeraba Tamara. Sin embargo, Jesús, huyen de algo que consideran peor. ¿De qué huyen? Huyen de la falta de perspectiva, ¿no? De la falta de previsibilidad, de la angustia y la incertidumbre de si voy a poder comer mañana. El último estudio en COVID habla precisamente de esto, ¿no? De los tipos de pobreza en Venezuela, la pobreza que tiene que ver con los ingresos y la pobreza crónica. Y en el caso de ambas, ¿no? Afecta quizá la pobreza de ingresos a profesionales, a personas que hace unos años tenían alguna actividad laboral profesional, medios, vivienda, y otros que han caído aún más en la escala de pobreza extrema, pero todos se enfrentan definitivamente a no saber si van a poder sostener su vida. O sea, no se trata ya de si van a poder comer bien, 3 comidas, proteínas, servicios, ¿no? Sino se trata de que no se sabe ni siquiera si vas a poder sostenerte en vida, sobrevivir, ¿no? Y cuando la vida se vuelve esto, cualquier opción es buena, sobre todo teniendo ya la experiencia de otros venezolanos, familiares, amigos, que han podido sortear esta travesía y llegar a otro país con mejores perspectivas. René, en los testimonios que veíamos ahí, escuchábamos a un hombre que decía: en los 90 los cubanos nos advirtieron y lo que ellos encaraban era algo difícil, que es subirse a una balsa a punta de tiburón, dice este ciudadano venezolano, y habla de esos antecedentes de la migración traumática cubana que vuelve a repetirse también con el tapón del Darién. En el caso de los cubanos, ¿de qué se están escapando hoy? De la falta de libertad en virtud de tener futuro. Todos los problemas de Cuba son estructurales de todo tipo, de salud, de alimentación, de autorrealización, y encima son represivos en el caso de que levantes tu voz. Eso es una realidad que se está viviendo. Inicialmente va por el tema económico, después de estas nuevas protestas que se han venido porque el pueblo es saltado. No todo el mundo tiene el financiamiento para hacer tales travesías, entonces eso trajo esta explosión social. Y el tema de los cubanos emigrando ha sido de siempre. Los balseros existen mucho antes del 94, que es cuando el mundo los conoció. En esa ocasión fueron 35.000 los balseros.
El tapón del Darién para los cubanos empezó a finales del 2018 por la culminación de la ley de los pies secos, pies mojados. De hecho, yo conocí un cubano que vino acá. Él había ido hasta Guyana por la libertad de visa, de ahí vino a la Argentina y de Argentina se fue al tapón del Darién. Lo logra sobrepasar y después estaba en un campamento que generalmente los deportaban a Cuba en esa época, con una llaga que no le cicatrizaba en una pierna, una lesión. Yo logro tener comunicación. Creo que él había sido preso político en Cuba de un PACU. Creo que se estaban haciendo las gestiones para que le dieran el asilo, para que lo dejaran seguir. En el año 2021, que hubieron 15.000 cubanos involucrados en el tapón del Darién, que es un remanente de cubanos que fueron por terceros países. No es que van directamente a Colombia, no. Te van a Guyana, que es el lugar que no tiene visa, y de ahí empieza todo el... O sea, hay que tener dinero porque los coyotes hay que pagarle, y muchas veces son estafas, aparte de las demás cosas de la violencia, los robos. En esto han habido involucrados médicos. He visto imágenes de mujeres que con condiciones de salud persistentes que les ha dado un bajón de azúcar y han muerto y han quedado ahí. He visto imágenes filmadas por cubanos. Después de esta nueva apertura que hizo Daniel Ortega en complicidad con el régimen de Cuba, a partir del 22 de noviembre del año 2021, libertad de visa. Esto trae aparejado que el costo de los vuelos valía $4.000. Empezaron la migración vía Nicaragua. Claro, el cubano aprovechó, sobre todo el familiar cubano que está en Estados Unidos, que es el que financia esto, porque ya es más seguro para su familiar. Lo del Darién era una locura, estaba todo el mundo muy asustado. De hecho, habían organizaciones de Miami que fueron hasta Panamá para advertir de esta realidad que era muy difícil y desalentarla. Bueno, en este tiempo, hasta junio, han entrado 140.000 cubanos a Estados Unidos. Impresionante. Desde vía Nicaragua. O sea, es más que la cantidad de migrantes que tuvo Cuba en la década anterior. Y 4 meses más el tema de los balseros. Y el tema de la migración, que en definitiva podría resumirse a personas buscando un futuro posible, digo, ya viable, ¿no? Que es lo que no pueden vislumbrar en sus países. Ni siquiera hablemos de felicidad o de grandes objetivos, hablemos de lo posible, de una vida posible. Pareciera no calar muy hondo ni en la opinión pública y sobre todo en la política. Porque las respuestas de los países es o militarizar fronteras o dar una respuesta que no es una respuesta humanitaria a un drama humanitario, Tamara. Mira, yo creo que el tema migratorio hoy tiene tantas aristas en la región y por eso es tan importante. Estamos hablando de más de 6 millones de venezolanos, hablábamos recién de la migración cubana, haitianos que se ven obligados a irse de un país sin Estado de Derecho, donde está totalmente colapsado. Todo esto ocurre en un contexto donde también hay enormes índices de migración de Centroamérica a través de México. México es un país que tiene un sistema de asilo totalmente colapsado, que no da abasto para la cantidad de casos que tiene que procesar. Y toda esta gente está tratando de llegar a Estados Unidos, donde las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, que fueron terribles con Trump y que no mejoraron mucho desde que asumió el gobierno de Biden, nos deja a todos mirando un drama migratorio en la región donde hay millones de personas en movimiento que enfrentan abusos y desafíos en los viajes tratando de llegar a algún lugar, dificultades enormes para obtener estatus legal en distintos países, y eso te abre la puerta a los abusos, porque cuando vos no tenés la posibilidad de tener una documentación para rehacer tu vida en el lugar donde estás, te expones a abusos laborales, te expones a trata de personas, a los niños les es más difícil ir a estudiar, a la gente le cuesta más tener acceso a la salud. Todo esto está ocurriendo y lo vemos en la calle en América Latina, en todas las capitales del mundo. El problema es que estamos en una región que enfrenta enormes desafíos económicos que se intensificaron con la pandemia, y desgraciadamente la respuesta en muchos lugares socialmente es la xenofobia y el rechazo al migrante. Lo que yo creo que es importante resaltar en este contexto es que la migración no se va a ir.
y no va a parar. Y mientras que la respuesta institucional no cambie, los problemas los vamos a seguir viendo. En lo que va del año, según los datos de Panamá, y lo exhibíamos en el informe, 44.000 personas cruzaron el Darién. Por supuesto, son los datos de Panamá, y reitero que, por supuesto, es el país que recibe, desde el cual salen del Darién. Pero ¿cuántas personas entraron al Darién? Imposible saberlo, porque el negocio de la migración irregular del Darién está en manos de estos grupos armados irregulares. A ver, Jesús, hay algo que aparece también de manera recurrente en los testimonios, sobre todo de muchos venezolanos, también haitianos, que es esto de la xenofobia, de que han sido blanco de muchísima discriminación en muchos países de nuestra región. ¿Cuáles son las situaciones más críticas? Sí, yo creo que tiene que ver con lo que decía Tamara y la dificultad o las limitaciones de la capacidad estatal también para dar cuenta o para enfrentar este desafío que es una migración de tal magnitud, ¿no? Lo vimos también en Colombia en un momento, lo vimos en el norte de Brasil, en ese momento que se quemaron campamentos también por parte de locales que consideraban que se habían amenazado sus derechos económicos, ¿no? Lo vimos en el norte de Chile también. Entonces yo creo que tenemos distintos tipos de violencia a nivel de xenofobia, ¿no? Tenemos que queda más al desnudo, ¿no? Que es muy, muy violento, que incluso queman campamentos, agreden a personas, y luego tienes, digamos, toda una variedad, un abanico de abusos que se dan a nivel laboral, por ejemplo, con exigirle a los migrantes mayores horas de trabajo, o se le ofrecen menores sueldos, o se le ofrecen menos seguridad, no se asumen, digamos, las responsabilidades que tienen que ver con un seguro de salud, hasta, bueno, trata de personas, prostitución y todo, digamos, una zona opaca que si bien se ve muy claramente en esa zona donde pasan los migrantes, también sucede en todos los países de la región donde hay esta cantidad de personas indocumentadas. Bueno, donde aparece este nivel de desesperación y además de tanta gente queriendo aferrarse a una esperanza, uno se pregunta, bueno, ¿cuántos llegarán? Aparecía hasta en alguien que nombró a su perro Biden. ¿Cuántos llegarán a eso que añoran, que es el sueño americano? ¿Hay alguna cifra de cuántos efectivamente llegan, Tamara? Lo que sabemos es que está aumentando enormemente la cantidad de gente que está llegando a la frontera de México y Estados Unidos. El problema que hay es la política migratoria de Estados Unidos, que hoy tiene varias barreras para quienes quieren ingresar al país solicitando asilo. Existe una política, por ejemplo, que se llama el Título 42, que está vinculada con temas de salud, que se creó en el medio de la pandemia y se sigue usando, y se usa arbitrariamente para expulsar a gente que intenta solicitar asilo. Inclusive haitianos, sin ni siquiera preguntarles, los devuelven a un país que, como decíamos, está totalmente colapsado. Entonces es muy difícil saber exactamente cuánta gente está, porque hay gente que intenta llegar y se ve obligada a esperar del lado mexicano. Y los obstáculos que encuentran no son solo durante la travesía hacia Estados Unidos o a través de Centroamérica y México, sino mismo en la frontera con Estados Unidos, para poder ingresar y reencontrarse con sus seres queridos o poder rehacer su vida. Y creo que es importante resaltar que acá, digamos, todo el mundo tiene derecho a poder pedir asilo. Y eso es lo que no están pudiendo hacer cuando llegan a Estados Unidos. A ver, René, otra de las situaciones que vimos, como una situación bastante recurrente, es menores que llegan no acompañados o que salen del Darién no acompañados, porque un padre se lastima, bueno, lo veíamos en los casos, uno de los padres se lastima, el otro decide quedarse acompañándolo y le encarga a los hijos a un amigo del camino para que los lleve a un territorio seguro. ¿Se sabe algo sobre la cantidad de chicos no acompañados y la situación en la que quedan? Porque en caso de que no haya reencuentro con las familias, quedan en una suerte de limbo, ¿no? Bueno, en Cuba no tenemos ningún dato de eso. O sea, yo no estoy en Cuba, obviamente, pero no tengo conocimiento. Sí sé que hay mucha gente que ha quedado desaparecida en el Darién, de la que no se sabe. Se salió que salió, no llegó a ningún lugar, desaparecida. Chicas, personas grandes, personas adultas, niños, todo. Ha pasado de todo. También ha pasado en el río Bravo, los ahogamientos. Eso sí ya se ha llegado a conocer más. Un dato, digamos. Claro, porque el río Bravo está en una zona no inhóspita. Pero el tema del Darién, sí. No hay registro. Vos entras ilegal a Panamá, o sea, no estás registrado en ningún lado.
Sí, quiero reforzar esto, ¿no? Los datos de los que estamos hablando son datos de ingreso a Panamá, pero no datos de salida o desde Necoclí o desde Capurganá hacia la trocha o la ruta ilegal, ¿no? Porque por naturaleza es una ruta irregular. Entonces, ¿cuántos son los muertos o los desaparecidos del Darién, ¿no? Esa es otra pregunta inquietante. Y el otro dato que tienen las autoridades panameñas que es interesante sobre este tema es que la mayor cantidad de niños no acompañados que están ingresando a Panamá son venezolanos. Algunos que comienzan la ruta con sus padres y luego se separan porque hay dos rutas. Una que es más cara, más corta y un poquito menos peligrosa, y otra que es solo a pie y que es mucho más peligrosa. Y muchas veces lo que hacen las familias es mandar a los niños por la ruta más cara para hacer los padres la ruta más larga y reencontrarse si lo logran. Y en eso sí estamos viendo un aumento enorme de la cantidad de venezolanos y venezolanas pequeños que están cruzando el Darién, que no se veía antes. Y por eso creo que el paralelo con el tema de los requisitos de visa de México y Centroamérica es importante, porque desde que se impusieron esos requisitos de visa, no pueden volar los venezolanos hacia estos países y saltarse el Darién para llegar hacia Estados Unidos. Se ven obligados a cruzar esta selva peligrosa. Uh-huh. ¿Y con qué tienen que ver estos requisitos de visas? ¿Tienen que ver con algo de estos brotes xenófobos que empezaron a surgir en la región, Tamara? Yo creo que tienen distintas explicaciones. Tiene que ver un poco con una resistencia a otorgar estatus legal o a la buena cara es decir, bueno, estamos tratando de regularizar la migración. Existe también indicios de que Estados Unidos le sugiere a los países amigos en la región que impongan medidas de control de fronteras. El lenguaje que usan los funcionarios americanos es dentro de sus parámetros de soberanía, pero después de esta exhortación de autoridades americanas hemos visto que se impusieron estos requisitos de visa. Lo que está pasando con la política migratoria de Estados Unidos es que están tercerizando las decisiones de migración hacia el sur, para que sea más difícil llegar hacia Estados Unidos. Y estos requisitos de visa parecen estar vinculados con eso también. Sí, lo que pasa es que la gente no deja de querer irse, digamos, ¿no? Y el problema es exactamente a qué están expuestos cuando eligen estas rutas. Vamos a seguir hablando de esta selva del infierno, de un secreto macabro en el corazón de América Latina, el tapón del Darién. Hacemos una pausa, ya venimos.